Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Se dice que en todo momento estamos oscilando entre tres versiones de nuestro yo. Uno corriente, muy pegado a la imagen que tenemos de nosotros mismos, uno peor, que es como nos vemos cuando metemos la pata, y otro elevado, del que vamos a hablar hoy aquí. Ese yo magnífico que percibimos cuando nos miramos al espejo y nos vemos guapos, cuando salimos ganando de una negociación o cuando nuestra tarta de zanahoria deja boquiabiertos a todos nuestros invitados. El yo del que estamos hablando es nuestro héroe interno. Estas palabras no son mías, las he tomado prestadas de nuestro invitado de hoy y son mías, las he tomado prestadas de nuestro invitado de hoy y son un extracto de su nuevo libro, a.k.a. Cómo reinventarte cuando no sabes cómo. Desmelénate y explota tu lado más auténtico. Para hablar de reinvención, hablamos con él, Jesús Alcoba, quien se recuerda a sí mismo escribiendo desde que tiene uso de razón, a pesar de haber manifestado varias veces que no le gusta. Escritor de 8 libros, colaborador en otros tantos y autor de cientos de artículos periodísticos. Aunque cuenta con 3 másteres y un doctorado, afirma que su mayor logro fue dejar de fumar. Actualmente también trabaja en la Escuela de Negocios La Salle de Madrid, uno de esos lugares en los que es posible reinventarse. Bueno, Jesús Alcoba, por segunda vez, bienvenido al podcast. Por segunda vez, encantado de estar en tu podcast. Bueno, la primera vez que con Meses, episodio 51 del podcast, Tras las huellas de Shackleton, donde hablamos de liderazgo, de superación y hoy aquí para hablar de otro gran tema, ¿no? El tema de la reinvención y ya el título de tu libro yo creo que es una declaración de intenciones, a.k.a., que yo creo que está suponiendo todo un reto a más de uno y más de una. Alguien ha dicho que, y yo lo tomo prestado también, alguien ha dicho que a.k.a. suena a grito de guerra. Y la verdad es que yo no me lo planteé de esa manera, porque a.k.a. significa también conocido como, son las siglas estas que utilizan muchos artistas modernos, sobre todo de música urbana, que se escribe a.k.a., y yo lo que he hecho ha sido escribirlo como suena, a.k.a. Pero es cierto que parece un grito de guerra y me gusta la idea. Yo creo que ese grito de guerra que continúa con esa frase de y explota tu lado más auténtico. Creo que suena a grito de guerra y me encanta que se vea así. Sí, yo creo que como dices también es una actitud, ¿no? Como una inclinación a materializar algunas de esas cosas que están en nosotros y que quizá no nos hemos atrevido a sacar muchas veces por miedo. Y al final yo creo que el AKA no tiene tamaño, ¿no? Que puede ser algo grande como cargarte una mochila a cuestas, irte a recorrer el mundo, eso que siempre habías tenido en mente o soñado, o puede ser algo tan sencillo como atreverte a usar esa barra de labios que siempre coges y luego acabas dejando, ¿no? Precisamente en el libro, en a.k.a., cuento esto, ¿no? Que yo lo he visto. O sea, yo he visto personas en tiendas de cosmética con una barra de labios en la mano, observándola y al cabo de un rato la vuelven a dejar. Y yo que soy una persona que tiende a fijarse en los detalles y al cabo de un rato la vuelven a dejar. Y yo que soy una persona que tiende a fijarse en los detalles, siempre me pregunto por qué la cogió, pero sobre todo por qué la dejó. Y he querido creer, porque a mí me pasa también de otra manera y en otras circunstancias de mi vida, que son esas cosas que hacemos de, jo, qué chulo sería si, pero al final dices, no, en otro momento, hoy no, mañana. Y yo últimamente siempre digo lo mismo, que es, ¿a qué vida estás esperando para hacer eso? Porque si tuviéramos 7 vidas, como dicen que tienen los gatos, dices, venga, pues en esta vida no, pero en la siguiente, pero claro, es que solo tenemos una. Entonces, ese es mi planteamiento. ¿A qué vida estás esperando para coger ese color que tú sabes que te va a sentar bien y que vas a estar fenomenal con él? ¿A qué esperas? Hazlo ya, porque no tenemos muchas vidas, tenemos una.
Sí, esto que rescatas en el libro, ¿no? Y es que descubrir tu AKA es un proceso vivencial, no es algo mental que pueda surgir a lo mejor desde el estar tirados en el sofá, ¿no? Yo creo que al final es como una semilla que cuando se planta crece sin preguntarse un poco el árbol, ¿no? Que va a dar o el fruto que va a dar. Yo creo que cuando inicias una aventura, tú sabes el inicio pero no sabes a dónde vas a llegar, pues porque por el camino te vas encontrando y vas redefiniendo tus circunstancias, ¿no? Efectivamente, yo no es que esté en contra de otros modelos de reinvención, simplemente creo que hemos sido demasiado cerebrales en esto, hemos sido demasiado mentales, hemos sido demasiado, iba a decir, demasiado detallar, diseccionar paso a paso y de una manera como muy minimalista qué es lo que está debajo de la reinvención. Y hemos generado catedrales góticas de conocimiento en torno a esa palabra, ¿no? Reinvención. Yo creo que lo que ha faltado es, iba a decir el corazón, pero como esto ya está súper gastado también, creo que ha faltado ese pulso de vibración que tenemos los seres humanos. Yo creo que andamos por la vida últimamente como sujetándonos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que hay que levantar un poco el pie del freno, ni siquiera pisar el acelerador, simplemente levantar el pie del freno y dejarnos ir un poco hacia aquello que constituye nuestra esencia verdadera. Se ha hablado tanto de propósito que se ha desgastado la palabra también, como todo. Y yo últimamente vengo diciendo que en lugar de un propósito deberíamos tener un prepósito o un antepósito. No sé muy bien cómo explicar esto. Lo que quiero decir es que deberíamos tener un prepósito o un antepósito. No sé muy bien cómo explicar esto. Lo que quiero decir es que lo que somos ya está dentro de nosotros. Y que la pregunta no es quién quieres ser, la pregunta es quién es esa persona que has sido siempre. Y reconocerte en esa persona, como quien se reconoce cuando se mira al espejo. Y estar completamente seguro de que nunca vas a estar más a salvo que dentro de ti mismo y demorarte en ti. Eso tiene muy poco que ver con ponerse a hacer diagramas y dibujos y esquemas. Y insisto que no estoy en contra, simplemente creo que hacía falta completar la fotografía y creo que ahí es un libro que hace precisamente eso, completar la fotografía. Sí, yo creo que esto también habla de un proceso de diversión, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido un poco que a lo mejor la reinvención es algo que haces cuando ya no te queda más remedio, pues como esos cambios por compulsión, cuando la vida de repente te trae un accidente o una pérdida, una ruptura, un despido, algún hecho dramático y bueno, no te queda más remedio, pero también puede ser un proceso hecho desde la convicción, ¿no? Desde el decir, bueno, no estoy mal, pero quiero estar mejor. No he descubierto aún toda mi suma de yoes que tengo por descubrir y me apetece investigar a ver qué haciendo qué me puedo sentir más conectado conmigo. Yo creo que es como otra manera de abordarlo y que invita un poquito más al juego y al hacerlo desde un ambiente más positivo, ¿no? Hace poco escribí un artículo que se llamaba La pereza de reinventarse. Y esto es lo que a muchas personas les ha pasado. Dices, hombre, no me fastidies. Resulta que tengo que salir de mi empresa y encima tengo que reinventarme. Pues es que da una... Yo lo entiendo, ¿eh? Pero vamos a ver. O sea, ahora encima tengo que... Es un perezón tremendo. Pero claro, si encima llega otro señor y te dice propósito, y que tu propósito no puede ser algo trivial. O sea, tú no puedes definir como tu propósito, pues yo quiero, yo qué sé, pues ver a mis pacientes, si eres médico, por ejemplo, ¿no? Pues ver a mis pacientes y disfrutar de mi familia y jugar al pádel. No, no, no. El propósito tiene que ser mínimo de salvar el mundo para arriba. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente por qué las personas sufren con esto. Porque primero, como tú dices, y dices bien, se enfrentan a una situación difícil. Segundo, les dicen que tienen que reinventarse. Y tercero, les dicen que tienen que crear un propósito de esos que se llaman de transformación masiva. Claro, eso da pereza y eso da mucho miedo. Yo creo que hay otros, sinceramente lo creo. O sea, yo creo que hay otros enfoques. Mira, te voy a contar un detalle que no es muy conocido, es un detalle histórico que no es muy conocido, pero es muy interesante. A finales del siglo XIV
el canciller de Florencia, que se llamaba Coluccio Salutati, probablemente él no sí, pero bueno, se llamaba Coluccio Salutati. Pues este era un señor con bastante visión y él estaba convencido de que el estudio del griego era importante. Bueno, el problema que había es que los profesores de griego pues eran todos malos, parece ser. Y entonces invita a impartir clases de griego a un profesor, a un erudito, que se llamaba Manuel Crisoloras. Entonces Manuel Crisoloras llega allí y empieza a enseñar griego, y al enseñar griego empieza a descubrir no solo el idioma, sino la cultura, porque claro, el idioma va intrínsecamente unido a la cultura. Y entonces, al enseñar griego, empieza a abrir las puertas a los florentinos a la civilización griega, ¿no? Y así consiguió un efecto completamente inesperado, pero de una envergadura tan fabulosa, tan galáctica, tan celestial, que no ha habido una manifestación de genio creativo tan importante en toda la historia, una manifestación de genio creativo tan importante en toda la historia de la humanidad. Lo llamaron Renacimiento. Que Manuel Crisoloras fue una pieza clave en el Renacimiento, eso es algo que la historia dice, no necesita muchas pruebas, ¿no? Pero la pregunta que nos queremos hacer hoy es, ¿tenía como propósito Manuel Crisoloras generar un impacto de genio creativo que no sería repetido jamás en la historia de la humanidad? Dices, hombre, pues más bien no. Él hacía lo que él era, lo que él quería hacer, que era nada más y nada menos que enseñar griego. Yo creo que esto nos da una buena idea de qué es un propósito en falso y qué es buscar quién tú eres y qué es tu propia esencia, tu propia identidad. Sí, yo creo que al final es dejarte un poco fluir, escucharte, conectar también, fluir, escucharte, conectar también con tu intuición, ¿no? Y de alguna manera las cosas se van materializando. Yo creo que una pista así para encontrar, bueno, este AKA puede ser cuando tú haces cosas no para huir de ti, sino para conectar contigo, ¿no? Es como esto que se da muy habitualmente, pues cuando a lo mejor tenemos un mal día en el trabajo, una discusión con nuestra pareja, de repente pues te refugias en eso que digo yo, narcóticos, ¿no? Pues un poco en la televisión o en irte a hacer tal viaje o en la comida o lo que sea, es un poco para huir de esos problemas o ese aburrimiento, pero en contraposición hay otra serie de actividades que tú haces porque están dentro de ti, de alguna manera son un hobby, una pasión y te lleva a lo mejor a encerrarte en tu cocina, como dices tú, ¿no? A perfeccionar tu tarta de zanahoria. Entonces, desde aquí, no tanto desde el huir de, sino el conectar con, ¿no? Zanahoria. Entonces, desde aquí, no tanto desde el huir de, sino el conectar con, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que el problema que tenemos muchas veces es que ponemos la mística en el lugar equivocado. Es decir, cualquier proceso de transformación es un proceso misterioso, es un proceso místico a su manera, ¿no? Es un proceso muy íntimo. Pero, como digo, ponemos la mística donde la mística no está. Entonces, ahora que somos todos fanáticos del mindfulness, decimos, vamos a hacer mindfulness, pero claro, ¿cómo hacemos mindfulness? Esto es una gran pregunta. ¿Cómo hacemos mindfulness? Pues hacemos mindfulness donde primero tenemos que tener la app de moda, que es la que tiene más valoraciones en la App Store, en la tienda de Android, donde sea, en la de Google. Si no tiene eso, entonces parece como que no estamos bien. Luego tenemos que tener el cuenco, pero no cualquiera, sino el cuenco tibetano que aparece en la tienda Guay, donde está ahí todos los adminículos y el tal, para tener el cuenco. Y, por supuesto, las velas, que no puede ser cualesquiera velas, sino que sin tener cosas. Y además nos falta, ¿qué nos falta? Pues, por supuesto, nos falta una alfombrilla, pero no cualquiera, la que tiene más estrellas en Amazon, pues si no estamos contentos. Y tenemos que hacerlo según la secuencia del influencer de turno. Y entonces decimos, ya, mindfulness. Y mira, yo creo que las cosas son bastante más sencillas que eso. Yo tengo un ejercicio que propongo mucho, que es muy fácil de hacer, que es el siguiente. Tú te coges tu móvil, como todos los móviles tienen una aplicación de notas, lo único que tienes que hacer es, durante 10 días, escribes en tu aplicación de notas esos momentos en los cuales tú te sientes bien, por cualquier motivo. Porque tu jefe te ha sonreído, porque te ha quedado bien la tarta de zanahoria, porque qué subidón hoy cuando he salido a correr, porque, ojo, cuánto quiero a mis hijos, yo qué sé, durante 10 días.
Y al cabo de 10 días tú te sientas con eso y dices, a ver, ¿cuáles han sido mis momentos up, ¿no? En estos 10 días. Y en esos, ¿no? En estos 10 días. Y en esos momentos tú te vas a reconocer. Y esos momentos son lo que eres tú. Y ya está. No hacen falta apps, ni hacen falta nada, ni horas buscando en internet cuál es la mejor alfombrilla. O sea, ya está, eso eres tú. Entonces, si eso eres tú, pues suéltate, déjate llevar, inclínate hacia ese lado. Y al final acabarás llegando. Dice, ¿al éxito? No, acabarás llegando a ti misma, a ti mismo. Y no hay mejor puerto de llegada que ese. Yo creo que, como digo, las cosas son bastante más sencillas de lo que lo planteamos a veces. El problema es que el ruido de fondo es muy fuerte. El ruido de fondo es muy fuerte. Antes, cuando decías, nos refugiamos en los narcóticos, entonces tú llegas, abres una aplicación que se llama Netflix y ahora se han inventado un botón que es ponme algo. Esto es un signo de los tiempos. Ponme algo. ¿Y quién lo va a decir? Un algoritmo. Es que me da igual. Ponme algo. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento hemos llegado hasta aquí? ¿No? Yo creo que AKA lo que intenta transmitir es un regreso a la autenticidad de uno mismo, no la de los hipsters, que ahora utilizamos un término que nos parece tan súper de moda y en realidad es un término de mediados del siglo pasado. La autenticidad de uno mismo. Yo insisto mucho en este término, ¿no? Demorarse en uno mismo, quedarse en uno mismo, estar en uno mismo, pero sin mística o poniendo la mística donde la mística está. Sí, totalmente. Yo creo que al final es volver un poco a nuestro yo de niños, ¿no? Los niños son muchísimo más simples que los adultos. De hecho, cuando les bombardeamos con preguntas de qué quieres ser de mayor, es como demasiado, ¿no? Para ellos intelectual y desde ahí quizá no pueden fluir tanto. De hecho, para mí es, ¿no? Para ellos intelectual y desde ahí quizá no pueden fluir tanto. De hecho, para mí es un mal enfoque la pregunta, porque yo siempre digo que los tiempos están continuamente cambiando y hay millones de profesiones que están surgiendo nuevas que no van a estar dentro del imaginario colectivo, a lo mejor de un niño, porque no las ve, ¿no? En representaciones en la televisión o no tiene a su alrededor gente que se dedique a eso. Y claro, si no lo conoce, tampoco lo puede contemplar para el futuro. Entonces yo creo que es, bueno, no es del todo un buen enfoque de la pregunta. Y bueno, hablando un poco, pues como decía yo en la en la entradilla, perdón, de reconectar con tu héroe interno, ¿no? Como ese yo elevado que muchas veces nos da como miedo sacar a la luz porque quizá no hemos experimentado lo suficiente con él o no nos vemos en esa faceta, pero en el fondo es como que nos gustaría, ¿no? Y de hecho yo creo que aquí las redes sociales también toman un papel importante y es que ahí, un poco bajo una pantalla, si nos permitimos de vez en cuando sacar un muestrario, ¿no? Y utilizamos a lo mejor ciertas fotos o la biografía que ponemos, el contenido que utilizamos, ahí estamos también experimentando con diferentes yoes, ¿no? Si es que tenemos que utilizar las cosas a nuestro favor, no en nuestra contra. Esto de que existan múltiples redes sociales, pues debe querer decir algo y yo creo que, entre otras cosas, lo que quiere decir es eso, que son distintos espacios donde nosotros podemos mostrarnos de distintas maneras, ¿no? Yo hace tiempo tomé esta decisión que iba a dedicar mi cuenta de Instagram a mi yo escritor y que iba a conservar mi cuenta de LinkedIn para mi perfil más de directivo y de empresa, ¿no? ¿Y qué? Como dividido en estas dos personalidades, pero la sorpresa viene cuando tú piensas que en un sitio estás haciendo cosas muy distintas al otro y que la gente del otro no te va a reconocer en este, y luego descubres, porque la gente te lo dice, oye, gente que en teoría está en el mundo más de empresa, más de directivo y tal, pero también están en Instagram. Y entonces te escriben y te dicen, me encanta lo que estás haciendo. Y entonces dices, entonces, ¿esto de qué va? O sea, entonces, todo esto que estamos haciendo de caminar en circulitos y de volver a dejar el lápiz de labios en el estante, ¿esto de qué va? ¿Y esto cómo deberíamos enfocarlo? Y al final la respuesta a esto es una y única. Deberíamos enfocarlo siempre hacia aquellas cosas que son nosotros.
y que nos transportan la idea de que estamos en la vida y no estamos siendo arrastrados por la vida y por el ponme algo y por esa imagen de narcotizada que tú decías antes, ¿no? Porque la vida solo es una. Que tú decías antes, ¿no? Porque la vida solo es una. Sí, yo creo que también algo que ayuda cuando al principio estamos ahí en ese laboratorio experimentando con esta suma de yoes, ¿no? Es actuar como si ya lo fueras, ¿no? Es un experimento que bueno, al final tiene como base también la PNL, el modelado, o sea, busca personas que ya hayan conseguido lo que tú quieres conseguir y rastrea un poco, ¿no? Cómo se comportan, cómo hablan, qué gestos utilizan, cuáles son sus posturas. Esto, claro, puede ser percibido como, uy, pero estoy perdiendo autenticidad por comportarme como algo que no soy, pero en realidad no, ¿no? O sea, es como algo que está ya dentro de ti, solamente tienes quizá que aprender a cómo sacarlo. Esto lleva un proceso como todo. Otra cosa es que uno pruebe algo que luego, pues nada, pero eso es, bueno, eso es la vida, ¿no? Pues probar y experimentar, pero yo en AKA digo una cosa en la que creo firmemente y es que es muy difícil, bueno, yo creo, de hecho creo que es imposible, que tú no seas tú haciendo algo que quieres hacer. Porque hay un proceso volitivo, de voluntad, que está alimentado, como tú dices, y yo coincido, por algo que tú tienes dentro y que es lo que te lleva a hacer eso. Otra cosa es que no te salga como tú esperabas. Entonces, esto puede ser. Pero que tú dejes de ser tú haciendo algo que quieras hacer, pues esto es evidente que no va a ocurrir nunca. Otra cosa es que las experiencias no nos gusten, ¿no? Y yo creo que esta es también una gran clave, ¿no? Porque no pasa nada, no pasa nada. O sea, dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir? ¿Y quién va a decir? Y no pasa nada. O sea, se trata de ir construyendo pero no al dictado de no sé quién, sino al tuyo. Entonces, en este fíngelo hasta que lo consigas, va un poco encerrada esa pequeña lección, ¿no? Dices, bueno, pues tú lánzate, tú tírate y bueno, y ya veremos, ¿no? Cómo te van saliendo las cosas. Quizá no llegas al sitio donde querías o no de la manera que querías, pero has llegado, ¿no? Y esa es otra gran lección, ¿no? Yo creo que la vida es movimiento y que si quieres moverte, muévete. Si ahora no te quieres mover, no te muevas. Y así vamos, ¿no? Yo creo que vamos demasiado como dogmatizados, ¿no? Nos han metido un poco la idea de que todo se consigue en pasos y todo se consigue con un determinado y nos olvidamos de nosotros mismos. Y para mí eso es un gran olvido, ¿eh? Sí, fake it until you make it, lánzate y la red aparecerá. Y luego también una cosa súper curiosa que quiero rescatar del libro que me llamó mucho la atención, y comentabas, es como muchas veces el utilizar ciertos objetos, ¿no? que van un poco con nuestra identidad, objetos, ¿no? que van un poco con nuestra identidad, nos ayuda en ese quizá proceso de reinvención. Cuentas historias como la función que tuvieron unas gafas en la defensa de tu tesis doctoral o el poder que te da a veces ese reloj que viste tu muñeca, incluso, no sé, por ejemplo, la americana, ¿no? Que muchas veces en tus clases con tus alumnos, en los talleres de creatividad, les instas un poco a cambiarse la ropa. Esto suena así un poco raro, pero ahora nos lo explicas y cómo el poder de llevar una americana encima pues te hace proyectarte a ti de otra manera. Para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea de qué es todo esto, cuéntanos, Jesús, ¿a qué te refieres? Pues esto es una anécdota. Yo de vez en cuando he dirigido algún taller de creatividad y en los talleres de creatividad pues la gente hace cosas muy locas, ¿no? Eso es así, porque eso es la creatividad, ¿no? Aportar. Entonces, una de las actividades que a mí me gusta más, ahora no se puede hacer por el COVID, evidentemente, pero es, bueno, tú pones a la gente en movimiento en el espacio que tengas y en un momento dado, pues lo que tienes que hacer cuando alguien, en este caso yo, dice ya, es con la persona que estés al lado, te intercambias una prenda de ropa, ¿no? Te das su chaqueta y te da tu bufanda y ya está, y sigues caminando, ¿no? Y al cabo de un rato, pues dices ya, y entonces te vuelves a intercambiar una prenda de ropa, ¿no? Esto evidentemente se suele hacer en invierno, no en verano, porque para evitar situaciones incómodas y exhibicionismo son más incómodos.
Y yo soy una persona que le gustan mucho las americanas y es una prenda que suelo utilizar, ¿no? Desde hace un montón de años. Y entonces en un taller de creatividad estaba explicando yo esta actividad y entonces dije, ¿puede por favor salir algún voluntario para que yo lo pueda explicar? Y entonces sale una chica. Y entonces le dije, ¿te importa ponerme mi americana un momento? Y el efecto fue espectacular. O sea, ella se pone la americana, se remanga las mangas, cruza los brazos sobre el pecho, levanta un poco la barbilla, abre un poco las piernas. En ese momento parecía Wonder Woman. Y claro, yo no me resistí, le pregunté, ¿cómo te sientes? Y ella dijo, poderosa. Y dices, vamos a ver, o sea, que porque tú te pongas X gramos de tela encima, cambia tu visión del mundo. Y dices, exactamente, eso es así. ¿Por qué si no nos sentimos de una manera cuando vamos de traje, cuando nos ponemos una corbata, cuando nos subimos encima de los tacones, cuando nos maquillamos, o sea, eso, lo que nos ponemos cerca, yo tengo un amigo que dice esto, un diseñador muy importante que dice esto, ¿no? O sea, todo lo que está cerca de la piel nos influye. Entonces, es importantísimo. Entonces tú, que me estás escuchando ahora mismo, prueba mañana a salir a la calle con unos calcetines de Bart Simpson. O prueba a ponerte una muñequera de AC/DC, o prueba a llevar un colgante de Batman debajo de la camisa, o prueba, yo qué sé, lo que se te ocurra, pruébalo y el efecto es instantáneo. Entonces, estos pequeños experimentos son muy interesantes porque, primero, no tienen riesgo, segundo, son muy baratos o gratuitos y le puedes pedir prestado algo a alguien, pues es gratis, pero dicen mucho cómo me siento yo, cómo me percibo, cómo me perciben los demás. Hay un autor que dice que cuando nosotros nos cambiamos algo de nosotros, ¿no? Te cortas el pelo, te pones mechas, lo que sea, automáticamente cambias el relato que los demás sostienen sobre ti. Cambias la narrativa. Y eso te da la oportunidad de verte de otra manera. Y eso es súper interesante. Entonces estamos aquí levantando manera. Y eso es súper interesante. Entonces estamos aquí levantando catedrales góticas con el tema de la reinvención y a veces en actos muy cotidianos podemos obtener muchísima más información sobre cómo somos y cómo nos perciben los demás. Y las redes sociales para esto son un campo de experimentación interesantísimo. Pasa que, claro, perdemos tanto tiempo utilizándolas como si fueran las plumas de la cola de un pavo real, que claro, pues no las usamos para otra cosa, pero mi consejo es este, ¿no? Servirnos de las redes sociales en lugar de ser esclavos de las redes sociales. Sí, un poco también es la idea, como decía yo antes, ¿no? De utilizar otros ejemplos de personas que ya han llegado a donde tú quieres llegar y al final, pues bueno, tú lo decías, y es que yo tuve que convertirme en otra persona para sacar adelante mi tesis, porque es algo que consigue muy poca gente, el éxito de fracaso es elevado, y yo antes era una persona que a lo mejor no tenía rutina de levantarme muy pronto por las mañanas o quedarme estudiando incluso los festivos, los domingos, días de cumpleaños. Entonces tuve que rastrear cómo llegaban a conseguirlo otras personas y tuve que convertirme, ¿no? En esa persona, de tal manera que luego cuando me conocían después la gente decía, jolín, Jesús, eres una persona muy metódica, muy disciplinada, y tú pensabas, uy, pues tenía que haberme conocido antes, ¿no? Exactamente. Esa es una de las claves de mi credo particular. Si te sientes incapaz de hacer algo, conviértete en la persona que es capaz de hacerlo. Y yo creo que así se entiende mucho mejor. Y dices, es que yo, ¿cuántas veces decimos esto? Es que yo no me veo así, es que yo no soy esa persona, es que eso no va conmigo. Vale, vale, pues si es algo que en estos momentos la vida te pide, es fácil. Conviértete en esa persona, porque hay personas que son así y disfrutan con algo. Debe haber en ello que sea apetecible, que sea interesante, que se puede hacer. Se trata de cogerle el gusto. Y esto tiene mucho que ver con muchos otros campos, ¿no? El tema de las oposiciones, por ejemplo. Pues ¿quién gana las oposiciones? Pues quien se tira estudiando 8 años, incluso el día de su cumpleaños y de Año Nuevo. Dices que eso no es para mí. Bueno, y quizá tampoco era para esa persona. Quizá tampoco era para esa persona. Sin embargo, en algún momento una persona se transformó en otra y lo hizo y lo logró. Y esos son los momentos en los cuales yo digo que el ser humano es una criatura extraordinaria, porque tiene esa capacidad. Y luego dices,
¿Y el ser metódico es algo que has aprendido? Bueno, sí y no. Yo creo que eso estaba ya dentro de ti. Simplemente lo que has hecho es sacarlo a la superficie, darle un pulidito y ahí estás tú, en otra versión de ti mismo, que también es súper interesante y que también te completa. Y cuando tú vas completándote con ese tipo de aditamentos que vas adquiriendo a base de hacer estos experimentos, lo que sientes es que tu vida de aditamentos que vas adquiriendo a base de hacer estos experimentos, lo que sientes es que tu vida se va expandiendo y vas ganando como en la dimensión horizontal. Y el problema que tenemos nosotros es que casi todo lo vemos en la dimensión vertical. Es decir, todos queremos ir para arriba y eso está muy bien, pero la cumbre por propia definición es más estrecha que la base, por tanto no todos podemos ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ni el mejor entrenador de baloncesto del mundo, ni la patinadora más extraordinaria de toda la historia, no todos. Entonces, como el éxito hacia arriba es una cosa que, bueno, pues está ahí, pero a lo mejor no es lo que a mí me interesa, yo voy a intentar crecer hacia los lados, ¿no? Hay una cosa muy importante acerca de otras sociedades que han vivido y disfrutado de la vida, y es que no tenían esto que tenemos nosotros de la escalera infinita. O sea, tú te pones a estudiar tiempos pasados, civilizaciones, pueblos que han sido más o menos felices, ¿no? Sociedades que han vivido más o menos a fuego de que siempre tenemos que estar subiendo. Eso es eso es nuevo. Eso no, hace 30 años, 20, eso no ocurría. Ahora sí ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya nos liberamos en el trabajo y ya no éramos esclavos de un empresario dictatorial en la primera revolución industrial, decidimos hacer algo que es, entonces ahora voy a ser yo. El que me obligue hasta la extenuación, voy a ser yo. Entonces ya no tengo uno con el látigo, ahora me voy a dar yo con el látigo. Entonces siempre para arriba. Y el resultado de esto es que la gente está agotada. La gente está agotada. Sí, yo creo que esto también es un poco sinónimo de nuestro nivel de autoexigencia en estos momentos, que sería un temita a revisar. Y bueno, pues viendo las horas ya que son, yo seguiría y seguiría hablando contigo, Jesús, porque creo que hemos tratado temas súper interesantes y que además la palabra AKA, el tema de la reinvención, cobra un sentido particularmente importante en este momento actual, ¿no? Con el COVID. Ya pasamos por una crisis en 2008, una crisis inmobiliaria. Ahora, bueno, viene yo creo que otra con este tema. Y entonces aquí, qué importante este tema de la reinvención, pero no la reinvención clásica que nos han contado, que tiene que ser aburrida y que tiene que ser costarnos mucho esfuerzo, sino hacerlo como un juego, ¿no? También como ese camino a explorar, a explorarte, a ver qué otras identidades hay en ti ahí por descubrir y que puedes, pues bueno, iluminar también a otros con ello, porque al final cuando tú eres fiel a un poco tu propósito, tu ser, tu esencia, los demás de alguna manera también se benefician. Y yo creo que por lo menos el tuyo, tu ser, tu esencia, los demás de alguna manera también se benefician. Y yo creo que por lo menos el tuyo es lo que haces, ¿no? Que es despertarnos a muchos como nosotros muchísimas ideas y bueno, siempre es interesante contar contigo. Así que muchísimas gracias y no me gustaría terminar este episodio sin que por favor nos comentaras qué estás haciendo ahora y dónde pueden seguir y encontrarte todos nuestros oyentes. Bueno, antes de eso, decir también que ha sido un placer para mí estar contigo hoy. Voy a dar un dato en relación con eso que tú has dicho, muy brevemente. En un fenómeno absolutamente sin precedentes, en abril de este año en Estados Unidos, 4 billones de personas dejaron su trabajo. Yo creo que esto nos debería hacer pensar. Yo tengo una buena amiga cuyo jefe, que tenía un cargo a nivel internacional tremendo, pues de repente un día dijo, me voy de aquí. Y le preguntaron, ¿y a dónde vas? Y yo, a mi casa. Voy a pensar qué quiero hacer de mi vida y qué quiero hacer con mi vida y dónde quiero vivir. Y hay un estudio en 31 países que dice que 4 de cada 10 personas están planteándose cambiar de trabajo. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar. Yo creo que ya no es que nos tengamos que reinventar, es que yo creo que la gente quiere reinventarse. Este es el tema. Y cuando uno quiere, lo mejor que puede hacer es entrar de una manera lúdica, jugar, resbalar hacia uno mismo, pasárselo bien, hacerse un guiño todos los días, desmelenarse y todas estas cosas de las que hemos hablado.
Respecto a tu pregunta, pues afortunadamente no soy difícil de encontrar. Estoy en internet en muchos sitios, tengo una página web que se llama jesusalcoba.com y así va un poco todo. O sea, mi cuenta de Instagram es jesus.alcoba, mi Twitter jesusalcoba, en LinkedIn estoy en muchos sitios porque siempre he sido una persona con muchas ganas de contar cosas, ¿no? Las librerías principales y, por supuesto, en Amazon y en muchos sitios. Lo que sí voy a pedir a quien nos está escuchando, que si alguna vez, por el motivo que sea, porque lo compra, porque se lo regala, porque sea, este librito del limón, a.k.a. llega a sus manos. Me encantaría que me escribiera y me diga qué le ha parecido, porque lo mejor que puede pasarle a un escritor es que alguien le encuentre y le diga, oye, pues yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque así aprendemos todos. Bueno, pues con este maravilloso cierre y con esta invitación yo creo que nos quedamos. Yo desde aquí recomiendo este libro, no solo este, sino todos los que tienes, pero especialmente porque para mí ha sido de gran valor a todos los que nos están escuchando. Dices en algún pasaje del libro que hay veces que los libros pasan por ti, pero que puede que tú no pases por ellos. En mi caso ha sido de doble dirección, ¿no? Yo he pasado por el libro, pero el libro también ha pasado por mí. Así que, bueno, Jesús, gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia. Espero que sigas haciéndolo y espero que podamos seguir teniendo estas conversaciones para inspirar a otras muchas mentes. Y bueno, a vosotros muchísimas gracias por estar un día más ahí. Y si os ha gustado este episodio, os redirijo también al capítulo número 51 del podcast, donde tenéis mucho más sobre Jesús. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.